La oratoria es la capacidad, la habilidad de hablar con elocuencia, el arte de decir, de no decir, también de convencer. Veremos lo que es la oratoria, también cómo se puede utilizar el lenguaje verbal, pero también el lenguaje no verbal, importantísimo para la comunicación. Y lo vamos a hacer con Pablo López Reclusa y Manuel Morey Vives. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Ellos son profesores de oratoria, pero también han formado una empresa que se llama Usa la Palabra Formación. Usa la Palabra Formación, como su nombre indica, nos dice que la palabra es importantísima, no solamente para comunicar, sino también en tu propia formación. Algo que, por cierto, no está demasiado reconocido en nuestro país, por lo menos hasta ahora. Podemos empezar primero por decir cuál es la importancia de la oratoria, por qué hay que saber hablar. Bueno, yo creo que la importancia de la oratoria es, por así decirlo, nuestro DNI, es decir, es la carta de presentación que damos a todas las personas que nos pueden escuchar. No importa lo que seamos, si no lo podemos comunicar y transmitir a los demás. Por lo tanto, es nuestro espejo a la gente. Hablar es algo que parece innato al ser humano, sin embargo, hablar bien, hablar con argumentos, convencer, comunicar, no es algo tan sencillo ni algo que verdaderamente se esté enseñando en la actualidad. Así es, hablar en público es como una barrera que tengamos social. Existe un déficit educativo, digamos que esa faceta de hablar en público no se le tiene a lo mejor la atención que se le debería, lo cual conlleva que la gente llega a la universidad y tiene esa barrera a la hora de comunicarse. Al fin y al cabo, como decía mi compañero Pablo, es como tu carta de presentación. Y con una formación, digamos, en primer lugar profesional y en segundo lugar dedicada a cada uno de los estudiantes de una manera puntual, intentando mejorar, digamos, los puntos a favor que tenga y hacer que esos a lo mejor déficits que tenga a la hora de hablar en público sean más desarrollados para que no tenga la dificultad de comunicarse, generará que tenga confianza. Y al alcanzar la confianza lo que luego te va a ayudar a hablar bien en público. Podemos empezar por ahí. El colegio, la primera escuela, antes de llegar a la universidad, ya se tendría que prestar de alguna manera atención precisamente a que ese alumno pues no le diera vergüenza, entre comillas, hablar en público, y no solamente eso, sino que supiera expresarse y supiera argumentar. Y también ahí estaría el mundo de las ideas, no solamente es hablar por hablar, sino hablar para decir algo, Pablo. Claro, por ejemplo, existe el mundo del debate, que son, por así decirlo, un estilo de partidos o competición, que es decir, un equipo contra otro que debaten sobre un tema. Y no es hablar por hablar, no es decir falacias, por así decirlo, sino que es argumentar una idea con un razonamiento y con una evidencia. Comentabas que en el colegio no se da la suficiente atención a hablar en público y que no se cumple. En efecto, hay algunos colegios que intentan, por ejemplo, hacer exposiciones orales, que presenten trabajos que han hecho los propios alumnos delante de clase, pero es como, así decirlo, como si te sueltan en medio del circo romano a los leones. No te han dado una preparación para hablar en público y, por lo tanto, la exposición que hagas no te va a servir porque vas a tener miedo a hacerlo. Es curioso porque este mundo de los debates, vamos a entrar un poco en ello, pues sí lo hemos visto, por ejemplo, en cantidad de películas norteamericanas, estadounidenses, en las que, pues en los colegios, en las escuelas, por supuesto en la universidad, se debaten temas y además se hacen en grupo y simplemente hay un tema y ese tema pues hay que argumentar a favor o en contra, y aquí se trata de una técnica también. Claro, el debate, pongamos en el caso de España, lleva una estructura, tiene una introducción en la cual se hace una presentación, digamos, de una de las posturas, tanto a favor como en contra, y luego existen como, digamos, dos partes más que serían la de refutación, es decir, responder a los argumentos del equipo contrario, y acabando con una conclusión en el debate intentando reforzar la postura que tú estés defendiendo en un tema de debate. El debate en España es completamente ajeno, a lo mejor, como estábamos hablando antes, en el extranjero. En el caso, por ejemplo, del debate parlamentario, que es el debate más americano o anglosajón, se busca más una representación a lo mejor del mundo político, en el que hay dos cámaras, la cámara alta y la cámara baja, y donde tienes, digamos, la defensa y la oposición, es decir, lo que sea gobierno y oposición. Es un debate mucho más dinámico, es un debate en el que se hacen parejas de dos, a lo mejor de equipos de cuatro, pero al fin y al cabo el debate lo que fomenta en primer lugar es una formación ya cultural, en segundo lugar, que es la principal, el tener las habilidades y las capacidades para poder hablar en público, y luego en tercer lugar, el fomentar el trabajo en equipo. Todo el proceso previo
a hacer un debate ayuda a que haya una unión de equipo y al fin y al cabo un trabajo que luego se ve reflejado en la sintonía que tenga el grupo en general. Porque verdaderamente en España hay pocas sociedades de debate. Ahora hablaremos un poco de lo que es una sociedad de debate, porque yo creo que es bastante desconocido. Y también decir a qué nos ayuda el debate, porque nos ayuda a comunicar, pero también nos ayuda a controlar, por ejemplo, los nervios de hablar en público. Y por otro lado, esto de trabajar en grupo, algo que cuesta bastante, porque habrá que llegar como a un acuerdo en cuanto a los argumentos. Al fin y al cabo hay que llegar a una objetividad como equipo. Todo el mundo tiene una opinión sobre un tema, pero lo que te llega a generar el debate, que es algo muy curioso, cuando tú te afrontas a una pregunta tan sencilla como ¿saldremos de la crisis? A lo mejor los componentes del equipo pueden tener opiniones completamente diversas y puede ser que tú digas que jamás saldremos de la crisis, porque es tu opinión, porque los medios de comunicación dicen eso. Pero cuando te paras a pensar también en, sí, podemos salir de la crisis, es decir, existe la posibilidad de salir de la crisis. Parece que el no es algo casi inamovible, pero sí existe esa posibilidad cuando empiezas a estudiar, a razonar y a argumentar el por qué podemos salir de la crisis, por a lo mejor cambios sociales, porque hay un cambio de valores, porque a lo mejor el ciudadano se está vinculando más a que haya un cambio generalizado y que esta situación pues cambie de un golpe de timón. Te das cuenta de que el equipo como tal funciona y ayuda también a saber, digamos, las perspectivas de cada uno y a dónde llegar. Y por otro lado, y solamente al hilo de lo que está diciendo Manuel, también nos puede ayudar a que nada sea blanco o negro, sino que hay muchas tonalidades en medio y eso te hace también abrir tu mente a nuevas ideas. Claro, te abre la mente a nuevas ideas y a nuevos conocimientos, porque cuando estás en un debate, estás defendiendo una idea y por lo tanto tienes que hacer un trabajo previo de documentación muy intenso porque aprendes muchísimas cosas nuevas que en la universidad, en el colegio o en la vida real no has tenido posibilidad o no has empezado a verlas. Y además también te ordena la cabeza, por así decirlo. Cuando sales a hablar en público, aparte de que el debate te ayuda a prevenir los nervios y eliminarlos, tu mente es mucho más ágil y reacciona. Si han dicho un argumento en tu contra, tu cabeza reacciona rápidamente para contrarrefutarlo, es decir, para llevarlo a tu favor. Por lo tanto, es un ejercicio mental muy fuerte. En estos ejercicios de debate hay otra cosa que también me parece importante, y no solamente importante, sino bastante difícil, que es improvisar. Hay veces en la vida, muchas veces en la vida, que tienes que improvisar para decir algo, improvisar delante del micrófono o en una entrevista de trabajo, porque no sabes lo que te va a decir el otro. Esto también es una faceta importante, Manuel. Es una faceta importante. Nosotros defendemos que la improvisación como tal, si haces una inmersión dentro del mundo de la oratoria y del debate, llegas a tener una serie como de plantillas a la hora de responder algo. A toda pregunta siempre hay una respuesta, o sí o no. Luego, si solo te quedas en ello, significa que no tienes más capacidad a lo mejor para responder a esa pregunta. Pero la improvisación, y a todo ello va siempre cogido al mundo de la oratoria y del debate, te ayuda a tener esa capacidad para tener una respuesta. Pero luego vendrá el por qué, ese razonamiento. ¿Por qué digo sí o por qué digo no? Y en ese razonamiento, cuando, por ejemplo, has pasado por este tipo de formación, en el cual el hablar en público y sobre todo el saberte expresar tus ideas de una manera correcta y convincente, llegas a la conclusión de que puedes responder de cualquier manera y que esa improvisación que parece como tal, y como dice el término, improvisar, no es tan improvisada. Porque ya tienes las bases suficientes para poder afrontar cualquier tipo de pregunta con una respuesta que por lo menos sea convincente. Esto quiere decir que hay una técnica. Claro, es por así decirlo, en el teatro lo que se llaman tablas, pues son las tablas en hablar en público. Es decir, cuanto más veces hayas practicado el hablar en público y más situaciones conozcas y más documentado estés, más fácil vas a salir de las situaciones, por así decirlo, más sonrojantes. Y por eso lo que nosotros proponemos es cuanta más práctica, mejor. Y es lo que intentamos transmitir a los jóvenes. Porque lo curioso es que se puede improvisar en cualquier campo, es decir, en un aula y desde muy niños, si un profesor pregunta de improviso a algún alumno cualquier cosa, normalmente el alumno tiene que improvisar, sepa o no sepa la respuesta, tiene que haber una respuesta. Esto es una cosa que por tanto se puede aprender la técnica del debate, también se puede aprender a improvisar y se puede aprender. Y también supongo que será muy útil en una entrevista de trabajo, porque ahí se improvisa continuamente. Las entrevistas de trabajo como tal, y esto se está valorando ahora muchísimo. Yo tuve la oportunidad hace un mes de estar en un focus group con una empresa de recursos humanos en la cual hablábamos sobre los déficits que hay en las entrevistas de trabajo y los procesos de selección.
La cuestión era que lo que se está buscando ahora es que se aporte valor. Y está ya la gente de recursos humanos muy cansada de las respuestas predeterminadas. Uno de los defectos que todo el mundo dice es que es terco. Parece que es como que fueses con una plantilla. Dígame sus 3 defectos, dígame sus 3 virtudes. Las empresas se han dado cuenta que la gente ya viene con algo memorizado y, como tú dices, las entrevistas de trabajo siempre habrá una pregunta que te puede desbancar ese esquema que tienes establecido. Para ello, si tú te formas en este tipo de campos, te puedes dar cuenta que tienes respuestas, no digo para todo, porque al fin y al cabo responder a todo no significa que te haga mejor ni peor candidato para un puesto de trabajo, pero sí que te ayuda a lo mejor a entender la pregunta de otra manera, a poder coger esa pregunta y con esa pregunta poder responder algo que a lo mejor en un principio no tenías la capacidad de responder. Es habitual que, por ejemplo, pues en una dinámica de grupo, pues cuando hay una selección de trabajadores, eso se da ahora muchísimo, la gente se queda en blanco. Como en primer lugar ya hemos hablado de que el sistema educativo no está aportando esa idea de hablar en público, de hablar bien, porque hablar sabemos hablar todos, pero hablar bien, con convicción. Y, por ejemplo, en el caso de las dinámicas de grupo, normalmente es un tema en el que tú tienes que convencer sobre una postura, o tienes que convencer que tu producto es mejor que el de tus compañeros, o llegar a un consenso entre nosotros. Cuando no se llega a enseñar ese tipo de habilidades para poder coger las ideas de cada uno e ir compartiendo para llegar a un fin, y cuando no se practica el querer comunicar, la gente normalmente se queda en blanco, piensa que solo tiene que defender lo suyo y no tiene más argumentos que decir. Y puede ser que una dinámica de grupo sobre 30 segundos en 45 minutos que tienes de dinámica, porque piensan que no tiene nada más que decir. Pero si pudiese hacer el ejercicio de argumentar, razonar y evidenciar, en este caso se puede argumentar y razonar en una dinámica de grupo, le ayudaría a lo mejor a tener más profundidad y a ser un candidato que a lo mejor dé un plus para que sea contratado. Pablo, en usa la palabra formación en esta empresa que habéis creado con la meta de enseñar cada vez en más ámbitos precisamente el uso de la palabra en los distintos ámbitos y de la no palabra, porque ahora hablaremos de eso también. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Por la escuela, por la universidad, por la empresa, por todo a la vez? Poco por cómo os estáis moviendo sabréis cómo está más o menos la cosa. Claro, nosotros tenemos 3 focos desarrollados. Tenemos tanto el foco empresarial, el universitario y el escolar, por así decirlo. Yo creo que hay que empezar por el escolar, pero hay que mantenerlo en el universitario y consagrarlo, por así decirlo, en el profesional. Es decir, en cada fase hay que desarrollar las habilidades de acuerdo a las necesidades que tienes en cada época de tu vida. Y en la base que pones en la época escolar, que yo creo que es muy útil porque en la edad de tercero o cuarto de la ESO es cuando más moldeables están las personalidades. ¿Estamos hablando de qué edades? Bueno, estaríamos en 15 años, 16 años. Yo creo que es la época ideal para empezar a apuntarse a torneos de debate que ya existen en la Comunidad de Madrid, torneos de debate para esas edades, y sobre todo a formarles como si fuera, por ejemplo, una extraescolar. Estamos nosotros creyendo que si hay chicos que se apuntan a fútbol, hay chicos que se apuntan a inglés, ¿por qué no hay chicos que se pueden apuntar a clubes de debate? Aunque pueda parecer un poco friki, porque en el fondo dices, estoy en un club de debate y te parece friki. En Estados Unidos, en Inglaterra, se hace. Y tienen grandes oradores y tienen grandes profesionales el día de mañana. Estamos hablando de Madrid, bueno, este programa, un programa nacional, y yo sé también por vosotros que hay distintas universidades pues que tienen también interés en que se introduzcan este tipo de aprendizajes. Así es, nosotros estamos en contacto en este caso con la Universidad de Cantabria. Yo tuve el privilegio de poder ir a hablar allí hace un mes, más o menos, a la Semana Cultural, y nos dimos cuenta que hay una carencia muy grande. En el caso de Cantabria, no hay ninguna sociedad de debate. Entonces te das cuenta que hay un déficit enorme. Y yo estaba dando una charla a jóvenes estudiantes de medicina y la gente se estaba dando cuenta que tenía barreras enormes. Son médicos que tendrán que hablar con un paciente, son médicos que tendrán que hablar con familias de pacientes. Y si les tiembla la lengua, digámoslo así, o al fin y al cabo se quedan en blanco, su profesionalidad siempre quedará en entredicho. Al fin y al cabo, comunicar es nuestra necesidad. Claro, lo que sucede es que hay, que por así decirlo, un grupo de universidades españolas fijas en los torneos de debate. Hay un número de 10 universidades que ya son veteranas en esto del mundillo y otras que o no lo conocen o actúan esporádicamente en este campo. Y sobre todo son gente de estudios de Derecho y Economía. Y es lo que nosotros queremos eliminar. Es que estudies lo que estudies o en lo que te estés formando vas a necesitar comunicar. Por lo tanto, nosotros lo queremos extender a todos los ámbitos. Y cuando estas organizaciones, estas sociedades de debate, pues estas 10 universidades que comentas que ya están establecidas, ¿hacen torneos entre ellas?
Sí, eso es. Hay numerosos torneos a lo largo del año. Algunos tienen más prestigio que otros porque llevan más años. Igual hay premios altos, hay premios bajos, desde cantidades de dinero incluso a que hay instituciones que te pueden becar en estudios que ellos proporcionan. Y hay torneos a lo largo del año en los que, aparte de que aprendes a hablar y demás, se consagra como un vínculo entre todos los debatientes, por así decirlo, y entonces a la vez ya conoces a compañeros tuyos de profesión en un futuro o gente que nunca conocerías, por así decirlo también. Bueno, yo creo que además aprender a hablar y a callar en su momento también es importante. Y aquí vamos a introducir el lenguaje no verbal, que yo creo que es el silencio. A veces pues enfatiza también lo que estás diciendo, también tus movimientos, también tu forma de expresión, pues te acerca o te aleja, porque a veces lo que hace es alejarte, te crea como prevención. ¿De qué manera se trabaja el lenguaje no verbal? Un primer apunte antes de que me complemente Manuel. El lenguaje no verbal es la imagen que das tú de primeras, por así decirlo, porque es la visual y es lo que primero enseñas. Por lo tanto, hay que cuidarlo exquisitamente, porque de eso va a depender que el que te va a escuchar, el que va a recibir tu mensaje, esté predispuesto a oírlo o no esté dispuesto a hacerlo. Y además es que los estudios sociológicos y psicológicos determinan que el lenguaje no verbal es, por así decirlo, una de las partes fundamentales de la comunicación. Esos estudios dicen, y esto está comprobado ya no solo por los mismos preparadores de políticos, sino por los propios profesores de debate, el 55% del mensaje va por lenguaje no verbal. El 38% va por la voz o lo que sería el mensaje en sí. Y el otro 7% que nos resta sería el ambiente. Parece una cosa curiosa, a lo mejor hablando así en comunicación, pero si tú, por ejemplo, quieres conocer a una persona y a lo mejor esa persona te atrae, da igual si estás en una discoteca como si estás en el mejor restaurante del mundo. Ese ambiente, a lo mejor ese factor no importa. Pero si tu lenguaje no verbal va afín o acorde con el mensaje llega. Y esto pasa mucho en las universidades, pero también en la parte escolar. Cuando un profesor no comunica, cuando un profesor a lo mejor se sienta en una mesa y empieza a leer un libro, ese 55% ha desaparecido de la comunicación. Y de 78%, si esa voz no juega, a lo mejor intentando dar resaltos a términos importantes, pierde más aún el mensaje. Entonces estamos hablando que a lo mejor de ese 100% llega un 20% al estudiante y entonces el estudiante se da cuenta que el profesor no le enseña. No tenemos mucho más tiempo. Ha apuntado Manuel Morey el tema de la política, solamente ha apuntado. Ahí también habría mucho de lo que hablar, porque verdaderamente los políticos tienen que comunicar, pero además tienen que convencer y además tienen que resultar pues que ese mensaje llega, cala y de alguna manera se lo devuelves además en forma de voto. ¿Esa es otra asignatura pendiente? Sí, claro, es una asignatura pendiente, pero que viene dado por todo lo que hemos estado comentando anteriormente. Si no hay formación ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún ámbito de la vida sobre este tema, lógicamente, a la hora de la verdad, los que salen en la televisión, que son esos políticos, vemos ese déficit. Entonces, una persona no se siente predispuesta a escucharle, predispuesta a votarle, porque no le comunica absolutamente nada. Para acercarse a usar la palabra formación, ¿qué es lo que hay que hacer? Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web usalapalabra.com o en nuestro correo info@usalapalabra o que nos sigan a través de Facebook y Twitter, que estamos abiertos a cualquier mensaje o a cualquier consulta. Pues muchísimas gracias a los dos. Vale, muchas Muchas gracias. gracias a ti.